Vamos a comparar los distintos tipos de medicamentos que tenemos para los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, excluyendo las insulinas. Entonces ponemos medicamentos, aquí ponemos ejemplos de los medicamentos, mecanismo de acción, efectos adversos, contraindicaciones y notas importantes. Entonces empezamos con las biguanidas. Biguanidas, sus ejemplos es metformina y mecanismo de acción es disminuye la gluconeogénesis, también disminuye la acción del glucagón, promueve la glucólisis y promueve la toma de glucosa por el tejido periférico. O sea, dicho de otra manera, aumenta la sensibilidad a la insulina. Efectos adversos de metformina es deficiencia de vitamina B12, acidosis láctica y trastornos gastrointestinales, o sea, básicamente diarrea. Ahora está contraindicado en pacientes que tienen falla renal, en pacientes que tienen falla cardíaca, en pacientes que tienen falla hepática. Ahora, los pacientes que tienen falla renal, o sea, lo mejor es no darles la metformina. En falla renal es si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, entonces está contraindicado dárselos. O sea, aquí sí no se los vamos a dar. Pero si la tasa de filtración glomerular está de 30 a 45 mililitros por minuto, entonces consideramos dar metformina, pero hay que disminuir la dosis. Entonces, como regla general, la metformina está contraindicado en falla renal, pero hay veces en donde se da si es que la tasa de filtración glomerular es de 30 a 45 mililitros por minuto, la damos, pero disminuyendo la dosis de metformina. O sea, vamos a dar mucho menos dosis de lo que le daremos a una persona normal. Pero si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, entonces sí está contraindicado. O sea, ahí sí ya no la vamos a dar. También está contraindicado en pacientes que se les va a hacer por ejemplo, un estudio de imagen o cosas que tienen que ver con medicina nuclear, en donde se usa material de contraste. Porque el material de contraste daña a los riñones, y si de por sí este es un medicamento que uno puede dañar a los riñones y que necesitamos que los riñones estén bien para que el paciente pueda excretar la metformina, no se lo vamos a dar a un paciente que ya tiene otro riesgo de falla renal, que es tener el material de contraste. Entonces, contraindicado en falla renal, falla cardíaca, falla hepática o pacientes que les vamos a poner material de contraste. Siguiente medicamento. Vamos a ver a las glitazonas. Glitazonas que también se llaman tiazolidinedionas. Entonces, ejemplos son pioglitazona y rosiglitazona. Entonces, mecanismo de acción es activan al peroxisome proliferator activating receptor gamma. Este es un receptor nuclear. Entonces, es un factor de transcripción que va a servir como un receptor nuclear. Ya su mecanismo de acción más específico está en videos anteriores. Es el mecanismo de acción y también aumentan a la adiponectina. Y esto hace que el paciente tenga más sensibilidad a la insulina. Efectos adversos son: el paciente tiene retención de líquido, o sea, va a tener edema. Otro efecto adverso es osteoporosis, y si el paciente tiene osteoporosis tiene riesgo de tener fracturas. Ahora, específicamente, riesgo de pioglitazona es el paciente va a tener riesgo de cáncer de vejiga. Y específicamente para rosiglitazona es aumentar el riesgo de infarto al miocardio. Entonces aquí nada más lo pongo por color. Cáncer de vejiga es específico para pioglitazona y
el infarto al miocardio es específico para rosiglitazona. Contraindicados, están contraindicados en pacientes que tienen falla cardíaca, porque el aumento del volumen, la retención de líquido, va a empeorar la falla cardíaca. Siguiente, vamos con las sulfonilureas. Sulfonilureas tenemos las de primera generación y las de segunda generación. Por ejemplo, los que son de primera generación es clorpropamida. Los que son de segunda generación es, por ejemplo, glibenclamida. Entonces, mecanismo de acción es inactivan a los canales de potasio. Y esto finalmente, como ya lo vimos en el video de cómo se libera la insulina, esto termina siendo liberación de insulina. Efectos adversos son los de primera generación. Efecto adverso son medicamentos que contienen sulfas. Entonces, primera generación contienen sulfas. Bueno, también los de segunda generación. Nada más voy a poner contienen sulfas. Entonces, medicamentos que contienen sulfas están contraindicados en pacientes que están embarazadas. Tienen riesgo de producir anemia hemolítica en pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto va para los dos, porque los dos tienen sulfas. Otro efecto adverso es que el paciente gana peso. Un efecto adverso específico para clorpropamida es que el paciente puede tener síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. También tienen efecto antabuse. Vamos con, entonces, siguiente van a ser las metiglinidas. Entonces, estas son, su mecanismo de acción es igual al de las sulfonilureas, o sea, inactivan a los canales de potasio y esto promueve la liberación de insulina, solo que se unen a un sitio distinto donde se unen las sulfonilureas. Ejemplos es, por ejemplo, rapaglinida, nepaglinida. Vamos con efectos adversos, es igual ganancia de peso. Y aquí me faltó poner que aquí el paciente tiene riesgo de tener hipoglucemia. Aquí el paciente también tiene riesgo de tener hipoglucemia. Estos medicamentos no contienen sulfas. Entonces no vamos a tener el efecto adverso, por ejemplo, de la anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente, vamos con los inhibidores del transportador de sodio y glucosa. Entonces, ejemplos es, por ejemplo, canagliflozina. O, por ejemplo, empagliflozina. Entonces, mecanismo de acción es impiden la reabsorción de glucosa en la nefrona. Efectos adversos son, el paciente tiene riesgo de tener bulbocandidiasis, tiene riesgo de tener hipercalemia, el paciente puede tener hipotensión ortostática por deshidratación, y puede producir cetoacidosis
diabética, euglucémica. Y estos medicamentos se pueden usar en falla renal. Siguiente, vamos con los análogos de las incretinas. Entonces, ejemplos es, por ejemplo, liraglutida. Su mecanismo de acción es disminuyen el vaciamiento gástrico, aumentan la liberación de glucagón y disminuyen la liberación de glucagón y aumentan la liberación de insulina dependiente de glucosa. Igual, su mecanismo de acción específico está en otros videos. Efectos adversos son: el paciente tiene riesgo de pancreatitis. Otro es: el paciente va a pérdida de peso, pero generalmente esto es un efecto que queremos en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces el paciente pierde peso. Otro efecto adverso es náusea, vómito, y que el paciente va a tener saciedad. El siguiente es... Vamos con los... notas. Liraglutida principalmente se da en pacientes que tienen obesidad, o sea, pacientes con diabetes mellitus que tienen obesidad, que son jóvenes, o pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Como regla general, todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tiene efectos cardiovasculares, que tiene enfermedad cardiovascular, hay que darle liraglutida. Notas estos, los análogos de las incretinas, son de forma inyectables. Entonces nunca son primera línea. Y generalmente se dan después de dar los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces vamos a ver esos. Aquí ponemos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Ejemplos es, por ejemplo, semaglutida, o por ejemplo sixtagliptina. El mecanismo de acción es: impiden la destrucción de las incretinas como es el glucagon-like peptide 1. Entonces impiden la destrucción de las incretinas. Entonces, ¿qué hacen las incretinas? Eso es lo que hacen las incretinas. Entonces, promoviendo el vaciamiento, promoviendo una disminución del vaciamiento gástrico, una disminución de glucagón y un aumento de la liberación de insulina dependiente de glucosa. Efectos adversos son: el paciente tiene riesgo de tener infecciones de tracto respiratorio. Y el peso es neutro. El paciente no pierde peso con estos. Siguiente. Los inhibidores de la alfa carboxiasa. Entonces, ejemplos es, por ejemplo, acarbosa. El mecanismo de acción es: inactivan a la enzima que destruye los polímeros de glucosa en el intestino delgado. Efectos adversos son: el paciente va a tener flatulencia, meteorismo, diarrea. Y estos medicamentos se pueden usar en falla renal. O sea, no se recomienda que se usen en falla renal, pero sí se pueden usar. Falla renal. Y los otros son los análogos
análogos de la amilina, como es pramlitida. Su mecanismo de acción es igual, disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye la liberación del glucagón. Y se pueden usar en falla renal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.